El aire dentro del Oxxo a las 3 de la madrugada tenía una consistencia propia, una mezcla densa del zumbido eléctrico de los refrigeradores, el aroma a café quemado y el perfume barato del limpiador de pisos que nunca lograba erradicar del todo una pegajosa capa de suciedad. Para Sofía Ramírez, este aire era tan familiar como el de sus propios pulmones. A sus 42 años, 15 de los cuales habían transcurrido detrás de ese mismo mostrador, cada rincón de la tienda era una extensión de su propio cuerpo cansado. Sus movimientos eran un ballet de eficiencia silenciosa, una coreografía perfeccionada por miles de turnos idénticos: reponer los cigarros, verificar la caducidad de los lácteos, pasar un trapo húmedo sobre la mancha de refresco que parecía ser un elemento permanente del mobiliario. Era un autómata programado por la necesidad, una figura en un uniforme rojo y amarillo que la volvía invisible para el desfile de trasnochados, traileros y sombras que constituían la clientela de la madrugada en las afueras de Ciudad Juárez. La vida de Sofía se había reducido a un ciclo tan predecible como el amanecer en el desierto que la rodeaba. El turno de la noche, el autobús de las 6 de la mañana que apestaba a sudor y resignación, y el regreso a su pequeña casa de bloques de cemento, donde la esperaba la única razón de su existencia: su hijo, Mateo. Socialmente, Sofía había dejado de existir hacía mucho tiempo. Era una cara más en la multitud de los que luchan, una mujer cuya voz se había vuelto un susurro y cuyos sueños se habían encogido hasta caber en la palma de una mano. Su honestidad era una pieza de museo, una reliquia de otros tiempos que sus compañeros de trabajo a veces admiraban y otras ridiculizaban en voz baja. Ella no participaba en las pequeñas estafas, no se quedaba con el cambio de más, no robaba un refresco para el calor. Su rectitud era su única posesión, un pilar frágil en un mundo que premiaba la trampa. Desde la puerta de cristal del Oxxo, el mundo exterior era un lienzo de desolación, un mar de asfalto agrietado que se rendía ante un horizonte polvoriento, salpicado por las siluetas esqueléticas de naves industriales y los contornos de una ciudad que parecía devorarse a sí misma. El viento de Chihuahua, siempre presente, levantaba remolinos de basura y arena, un recordatorio constante de la aridez no solo del paisaje, sino de la vida misma. Sofía conocía cada rostro que entraba por esa puerta. Conocía al trailero que siempre compraba 2 cafés y un panecillo, a la enfermera del turno de noche del hospital cercano, y también conocía los otros rostros, aquellos cuyos ojos no parpadeaban, cuyas camionetas sin placas se detenían solo el tiempo suficiente para un intercambio rápido y silencioso. Había aprendido a no ver, a no escuchar, a convertirse en un mueble más de la tienda cuando esas presencias llenaban el espacio. Pero la procesión de su rutina se rompía en el instante en que sus pensamientos se desviaban hacia Mateo. Su hijo de 10 años era el sol y la luna de su universo, y ese universo se estaba apagando. La cardiopatía congénita severa que le habían diagnosticado al nacer había entrado en una fase crítica. La imagen de su pequeño cuerpo en la cama del hospital, con la piel pálida y los labios con un tinte azulado que aterrorizaba a Sofía, era una película que se repetía en su mente sin cesar. Cada pitido de las máquinas en la unidad de cuidados intensivos era un martillazo en su alma. Cada respiración trabajosa de Mateo era un recordatorio de que el tiempo, su enemigo más cruel, se estaba agotando. Los médicos del seguro público, con una mezcla de lástima y burocracia, le habían dado la sentencia final. Ya no había nada que pudieran hacer en México. La maquinaria de la esperanza se había detenido. La única puerta entreabierta era una cirugía experimental, un procedimiento de vanguardia ofrecido en un hospital especializado en El Paso, Texas, justo al otro lado de una frontera que, para Sofía, era tan infranqueable como la distancia a la luna. El costo era una cifra que su mente apenas podía procesar, un número con tantos ceros que parecía una broma macabra. Era una montaña de dinero que se erigía como un monumento a su impotencia, un muro infranqueable que separaba a su hijo de la vida. Su motivación no era la avaricia, no era el deseo de una vida mejor para ella, era una certeza biológica, un instinto animal de una madre dispuesta a todo.
La ecuación era simple y brutal. Si no conseguía ese dinero, Mateo moriría. La carrera contra el reloj no era una metáfora, era el tic-tac literal del corazón debilitado de su hijo. A pesar de su apariencia frágil, de sus hombros caídos por el peso de décadas de esfuerzo, Sofía poseía una resiliencia forjada en el yunque de la adversidad. Era metódica, observadora, una psicóloga aficionada por necesidad. Su trabajo le había enseñado a leer a las personas, a detectar el nerviosismo en un par de manos temblorosas, la mentira en unos ojos que evitaban los suyos. Conocía los ritmos de su barrio, las corrientes subterráneas que movían la vida en la frontera. Sabía quiénes eran los halcones que vigilaban las esquinas, los jóvenes con celulares baratos y miradas viejas que actuaban como los ojos y oídos del verdadero poder que gobernaba la plaza. Este conocimiento, acumulado pasivamente durante años, era un archivo inútil en su vida ordinaria, un conjunto de datos peligrosos que siempre había tenido cuidado de ignorar. Pero en el fondo de su ser, la información estaba allí, latente. A veces, mientras limpiaba el mostrador en el silencio de la noche, un recuerdo la asaltaba con la fuerza de un golpe físico. Mateo, a los 6 años, antes de que la fatiga se convirtiera en su compañera constante, riendo a carcajadas mientras intentaba volar una cometa en el parque polvoriento del barrio. El sonido de esa risa, pura y cristalina, era un tesoro que ella guardaba en la bóveda de su memoria. Era el combustible que la mantenía en pie durante los turnos dobles, la razón por la que soportaba la humillación silenciosa de pedir prórrogas para pagar la renta. Ese recuerdo era ahora un puñal, una evidencia de todo lo que estaba a punto de perder. La mujer invisible, la cajera silenciosa, sentía cómo una fisura comenzaba a extenderse por los cimientos de su ser, una grieta causada por la presión insoportable de la desesperación. El autobús de regreso a casa era un purgatorio sobre ruedas. Al amanecer, la luz anaranjada se filtraba por las ventanas sucias, iluminando los rostros de los otros pasajeros, obreros de maquiladoras, empleadas domésticas, otros seres anónimos que, como ella, vendían su tiempo por una miseria para poder sobrevivir un día más. Sofía se sentaba siempre junto a la ventana, observando el lento desfilar de la ciudad que despertaba. Veía las tienditas de abarrotes levantando sus cortinas metálicas, el humo de los puestos de burritos matutinos, los niños con uniformes pulcros caminando hacia la escuela. Cada escena era una pequeña punzada de una normalidad que a ella se le estaba negando. Un mundo que seguía girando ajeno a la tragedia que se desarrollaba en la habitación de un hospital. El trayecto era un recordatorio diario de su insignificancia en el gran esquema de las cosas. El barrio donde vivía era un laberinto de calles sin pavimentar y casas a medio construir, un lugar donde la esperanza era un recurso tan escaso como el agua. Al bajar del autobús, el olor a tierra mojada y a tortillas de maíz le daba la bienvenida. Conocía cada grafiti en las paredes, cada perro callejero que le ladraba al pasar, cada bache en la acera que tenía que esquivar. Este era su hogar, el único que había conocido, pero en las últimas semanas había comenzado a sentirse como las paredes de una celda que se encogía a su alrededor. La familiaridad que antes le proporcionaba consuelo, ahora la asfixiaba. Todo en su vida era un callejón sin salida. Su trabajo, su casa, el sistema de salud. Y al final de ese callejón estaba la imagen de Mateo esperando. Aquella noche en particular, el aire se sentía diferente, más pesado. El viento del desierto, que normalmente era un soplo seco, traía consigo una carga eléctrica, una premonición que erizaba la piel. Sofía lo descartó como cansancio. Se acercaba el final de su turno, el momento de hacer el cierre, contar el efectivo y prepararse para el ritual de la mañana. La normalidad de la rutina era un sedante. Repasó mentalmente las tareas pendientes, su mente ya enfocada en el viaje al hospital, en las pocas horas que podría pasar al lado de Mateo antes de tener que volver a dormir para el siguiente turno. No tenía forma de saber que esa noche la rutina se haría añicos. No podía imaginar que el destino, en su forma más brutal y peligrosa, estaba a punto de irrumpir por la puerta de cristal y poner sobre su mostrador una decisión que la obligaría a destruir su vida
para intentar salvar la única que importaba. El cambio fue sutil al principio, un silbido agudo que se coló por debajo de la puerta. Luego, el viento mutó en un gruñido bajo y constante. Afuera, el mundo se disolvió. Una monumental tormenta de arena, una tolvanera, como las que anuncian los viejos del desierto, se tragó el paisaje en cuestión de minutos. El alumbrado público de la carretera se convirtió en un halo difuso y fantasmal, y el sonido de la arena fina, golpeando el cristal de la tienda, era como el de miles de pequeños insectos tratando de entrar. El Oxxo, de repente, se sintió como un submarino sumergido en un océano de polvo ocre. Esta ceguera impuesta por la naturaleza creó una burbuja de aislamiento, un escenario perfecto donde las reglas normales del mundo exterior dejaban de aplicar, un lugar donde cualquier cosa podía suceder sin testigos. Sofía sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Era la sensación de que el mundo se había detenido para contener la respiración. La campanilla de la puerta sonó con una violencia discordante, cortando el rugido de la tormenta. Entraron dos hombres. No eran los clientes habituales. Eran siluetas recortadas contra la furia marrón del exterior, trayendo consigo el olor a desierto y a peligro. Uno era mayor, de rostro curtido y ojos fríos que barrían la tienda con una eficiencia depredadora. El otro, más joven, tenía una energía nerviosa. Sus dedos tamborileaban contra su muslo y su mirada no se posaba en nada por más de un segundo. Vestían ropa de trabajo genérica, pero la forma en que se movían, con una economía de gestos y una conciencia total de su entorno, delataba su verdadera profesión. El corazón de Sofía dio un vuelco y se instaló en su garganta. Inmediatamente activó su protocolo de supervivencia. Bajó la mirada, se concentró en limpiar una mancha inexistente en el mostrador y se esforzó por volverse parte del mobiliario. El plan de los hombres era evidente para quien supiera qué buscar. No había intercambio de palabras, solo un casi imperceptible gesto de cabeza del hombre mayor. El más joven se dirigió hacia el pasillo de las bebidas frías, una zona estratégicamente elegida por su lejanía de las cámaras de seguridad principales y de la vista directa desde el mostrador. Sofía, aunque mantenía la cabeza gacha, escuchaba con cada fibra de su ser. Oyó el suave ruido de una puerta de refrigerador abriéndose y cerrándose, y luego un sonido sordo y pesado, el de una maleta deportiva siendo colocada en el suelo, oculta detrás del primer nivel de exhibidores. El otro hombre permaneció cerca de la entrada, fingiendo un vago interés en los estantes de frituras, pero su postura era la de un centinela. No eran clientes. Eran profesionales ejecutando un death drop, usando su tienda como un buzón anónimo para el crimen. Fue entonces cuando el destino intervino con luces estroboscópicas. Un par de destellos azules y rojos atravesaron la densa cortina de polvo, barriendo el interior de la tienda con una claridad violenta y acusadora. Una patrulla de la Guardia Nacional, probablemente desorientada por la tormenta, avanzaba lentamente por la carretera, sus luces de emergencia cortando la oscuridad como cuchillas. Para una persona común, la visión de la autoridad sería un alivio en medio de la nada. Para los dos hombres, fue una sirena de alarma silenciosa que detonó el pánico. El aire en el Oxxo se tensó hasta volverse quebradizo. El joven sicario soltó una maldición ahogada, y Sofía pudo ver, por el rabillo del ojo, cómo su mano derecha se movía instintivamente hacia la parte trasera de su cinturón, donde sin duda descansaba un arma. La decisión del hombre mayor fue instantánea, una reacción nacida de la experiencia en un mundo donde dudar significaba morir. Con un movimiento rápido, agarró al más joven por el brazo, su voz un soplido áspero y autoritario que apenas se oyó por encima del viento. «Vámonos, pendejo. Ahora». No había tiempo para la sutileza, ni para recuperar el paquete. El riesgo de síntoma, una confrontación con la Guardia Nacional, por remota que fuera la posibilidad, era inaceptable. El mensaje era claro. La misión estaba abortada. La supervivencia era la prioridad. Se movieron con una velocidad explosiva, empujando la puerta y desapareciendo de nuevo en la vorágine de arena y viento. Unos segundos más tarde,
Sofía escuchó el rugido de un motor potente alejándose a toda prisa, un sonido que fue rápidamente devorado por la tormenta hasta que solo quedó el silencio. El silencio que siguió era diferente, más profundo y cargado de tensión que el de antes. Sofía se quedó inmóvil detrás del mostrador, contando los latidos de su propio corazón que martilleaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. Esperó 1, 2, 3 minutos, escuchando atentamente. Solo el viento. La patrulla había seguido su camino. Un fantasma luminoso que había pasado sin saber el drama que había interrumpido. El peligro inmediato se había evaporado, pero una energía residual, un veneno, permanecía en el aire. Con las manos temblorosas, reanudó su rutina de cierre, moviéndose por la tienda con pasos vacilantes. Su camino la llevó inevitablemente hacia el pasillo de las bebidas, y allí, donde la lógica decía que no debía haber nada, sus ojos se toparon con ella. Una maleta deportiva negra, de lona barata, abandonada y solitaria contra el vibrante caos de logotipos de refrescos. La maleta era un objeto prohibido, un artefacto de un mundo con el que ella había luchado toda su vida, por no tener contacto. La parte racional de su cerebro, la Sofía de siempre, le gritaba que la ignorara, que fingiera no haberla visto, que llamara a la policía. Pero la policía significaría preguntas, y las preguntas en Juárez a menudo llevaban a respuestas que era mejor no conocer. Y luego, otra voz, más nueva y más fuerte, alimentada por meses de noches sin dormir junto a la cama de un hospital, susurró una idea terrible y seductora. Con el pulso resonando en sus oídos, se agachó. La cremallera metálica se sentía gélida bajo sus dedos temblorosos. La abrió con un tirón seco, y el mundo se detuvo. Dentro no había drogas ni armas. Había algo mucho más potente. Fajos y fajos de billetes de 500 pesos, perfectamente alineados, asegurados con ligas de hule. No necesitó contarlos para saber que era una fortuna. Era el dinero del diablo, el precio de la sangre y, quizás, la única respuesta a sus oraciones. El universo de Sofía se contrajo hasta que solo existieron ella y el contenido de la maleta. El aire se escapó de sus pulmones en un silbido mudo, y por un instante, el zumbido de los refrigeradores pareció ensordecedor. No era la alegría del descubrimiento lo que la inundó, sino un terror primordial, helado y paralizante. Cada fajo de billetes parecía mirarla, vibrando con la energía de la violencia que lo había puesto allí. Esto no era un golpe de suerte, era una maldición. Tocar ese dinero era como tocar un cadáver aún tibio. La conexión con la muerte era tangible, innegable. La textura de los billetes bajo sus dedos era extraña, casi profana. Se sintió manchada, marcada por un conocimiento que la separaba para siempre de la mujer que había sido apenas unos minutos antes. El peso de la maleta en sus manos no era solo físico, era el peso de una decisión que sabía que tendría que tomar. Su mente, entrenada en la observación silenciosa, conectó los puntos con una velocidad aterradora. Los hombres, su profesionalismo frío, la elección del Oxxo como punto ciego, el método del dead drop. Esto no era obra de delincuentes comunes. Esto tenía el sello inconfundible del poder real que gobernaba la plaza. La línea, el brazo armado del cártel de Juárez. El nombre resonaba en su cabeza, no como un titular de periódico, sino como las historias susurradas en el barrio, cuentos de levantones a plena luz del día, de cuerpos abandonados en el desierto, de familias enteras que pagaban el precio por la ofensa de uno solo. Sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que esos hombres no olvidarían su paquete. Volverían, y su búsqueda no sería una investigación policial, sería una cacería metódica, implacable y sin piedad alguna. Incapaz de permanecer un segundo más en el pasillo expuesto, Sofía cerró la cremallera con un tirón brusco. Agarró la maleta y, con el corazón martilleando desbocado contra su esternón, se refugió en la pequeña y abarrotada trastienda, el único espacio verdaderamente privado de la tienda. Giró el cerrojo de la puerta, un gesto inútil contra el tipo de mal que sabía que representaba esa maleta, pero que le proporcionó una fracción de segundo de control ilusorio.
Dejó la maleta en el suelo, donde yacía como una bomba de tiempo. La pequeña habitación, llena de cajas de cartón, productos de limpieza y el olor a humedad, se convirtió en una celda de tortura para su mente. Durante lo que pareció una eternidad, pero que el reloj de la pared marcó como casi una hora, Sofía caminó de un lado a otro en el espacio confinado, una leona enjaulada con su presa y su depredador en el mismo lugar. El miedo fue el primer argumento, y era abrumador. La cara del sicario mayor, con sus ojos vacíos de toda emoción, se proyectaba en las paredes de la trastienda. Se imaginó el regreso de los hombres, la furia tranquila al descubrir que el dinero no estaba. Se imaginó cómo la encontrarían. No era difícil. Su nombre estaba en el registro de empleados, su cara en las grabaciones de seguridad. No la matarían. Simplemente, el cártel no funcionaba así. La harían un ejemplo. La humillación era un castigo peor que la muerte. Y luego pensó en Mateo. ¿Qué pasaría si la encontraban cerca de él? ¿Qué pasaría si, en su furia, no les importaba quién se interpusiera en su camino? La imagen de su hijo, vulnerable en su cama de hospital, atrapado en el fuego cruzado de su desesperado error, era un tormento insoportable. La opción más segura, la única opción cuerda, era dejar el dinero donde estaba. Pero entonces, la cara del sicario se desvaneció y fue reemplazada por la de Mateo, pálido y luchando por respirar. Recordó las palabras del doctor, pronunciadas con una profesionalidad fría que las hacía aún más crueles. Hicimos todo lo posible. Una sentencia de muerte envuelta en jerga médica. Y frente a esa certeza absoluta, la muerte a manos del cártel se convirtió en una mera probabilidad. La ecuación en su cabeza comenzó a cambiar. De un lado de la balanza, la muerte segura de su hijo, un final lento y doloroso dictado por la enfermedad y la pobreza. Del otro lado, su propia muerte, muy probable, sí, pero no segura. Y junto a esa muerte probable, había una posibilidad, una astilla de luz casi invisible, la vida de Mateo. Por primera vez en meses, la esperanza, tóxica y peligrosa como el dinero mismo, comenzó a florecer en el terreno baldío de su alma. El punto de quiebre no fue un estallido, sino un silencio repentino en su mente. La tormenta de miedo y duda cesó, y en su lugar quedó una calma, extraña y aterradora. Fue el momento en que la Sofía Ramírez que había existido durante 42 años, la empleada honesta, la ciudadana invisible, la madre que sufría en silencio, murió en el suelo grasiento de esa trastienda. En su lugar nació otra mujer, una mujer que había mirado al abismo y había decidido saltar porque el suelo sobre el que estaba parada ya se estaba desmoronando. Ya no había dilema, solo había un plan. La supervivencia de su hijo se había convertido en la única ley moral, la única verdad en un mundo de mentiras. El miedo no desapareció, pero fue relegado a un segundo plano, convertido en un combustible frío que ahora alimentaba un motor de pura determinación. Con una nueva lucidez, sus acciones se volvieron precisas y metódicas. Sacó de su casillero su vieja mochila, un accesorio gastado que la había acompañado durante años. Se arrodilló en el suelo y con manos que ahora estaban sorprendentemente firmes, comenzó la profana transacción. Fajo por fajo, transfirió el dinero de la maleta del cártel a su propia mochila. El acto se sentía surrealista, casi como un sueño. El olor a papel viejo y tinta, el peso increíble de cada paquete, la obscena cantidad de riqueza pasando por sus manos de trabajadora. Cada fajo que movía era un paso más allá de un punto de no retorno. Estaba deshaciendo su vida y construyendo otra, una basada en un crimen que la definiría para siempre. La mochila, que normalmente contenía su almuerzo y una botella de agua, ahora albergaba 5 millones de pesos y el destino de 2 vidas. Su mente, ahora fría y calculadora, se adelantó al peligro. Las huellas. Sabía que había tocado la maleta, la cremallera. Buscó en un pequeño botiquín de primeros auxilios y encontró una botella de alcohol y un paquete de gasas. Humedeció un trozo y, con la meticulosidad de un cirujano, limpió cada centímetro cuadrado de la maleta deportiva negra. Frotó las asas, el cuerpo de lona y, con especial cuidado, la cremallera metálica y su
tirador. Estaba borrando la evidencia física de su conexión con el objeto, un acto simbólico de separar a la antigua Sofía de la nueva. Era una limpieza ritual, un intento de purgar el pecado mientras lo estaba cometiendo. Una vez que estuvo satisfecha, la maleta quedó vacía y anónima, como si nunca hubiera contenido el precio de un alma. El reloj marcó el final de su turno. Afuera, la tolvanera había amainado, dejando atrás un aire espeso y un silencio expectante. Sofía se colgó la mochila al hombro, sintiendo el peso antinatural y denso contra su espalda. Marcó su salida en el sistema, un último acto de una normalidad que ya no existía. Caminó con pasos firmes hacia la puerta trasera, la que usaban los empleados para sacar la basura. La abrió y el aire frío de la madrugada la golpeó en la cara. Sin dudarlo, arrojó la maleta deportiva vacía dentro de uno de los grandes contenedores de basura, enterrándola bajo bolsas malolientes. Cerró la tapa con un golpe sordo y final. Se detuvo un segundo. El camino a la izquierda la llevaba a la parada del autobús, a su casa, a su antigua vida. Sin mirar atrás, giró a la derecha y comenzó a caminar, adentrándose en la vasta y oscura boca del desierto que se extendía hacia la frontera. El desierto de Chihuahua la recibió con un silencio absoluto y una ráfaga de aire helado. La tormenta había lavado el cielo, y ahora un manto de estrellas increíblemente brillantes colgaba sobre ella, indiferente a su diminuto drama humano. El peso de la mochila era un ancla, cada paso un esfuerzo consciente. Se alejó de las luces agonizantes de la ciudad, usando la débil silueta de la Sierra de Juárez como su único punto de referencia. La adrenalina que la había impulsado fuera del Oxxo comenzó a desvanecerse, reemplazada por la enormidad de lo que había hecho. Estaba sola, a pie, en medio de la nada, con 5 millones de pesos pertenecientes a los hombres más peligrosos del estado. La euforia de la decisión se había evaporado, dejando solo el sabor metálico del miedo y la dura realidad del suelo pedregoso bajo sus pies. Cada sombra que proyectaba la luna parecía retorcerse y adoptar la forma de un hombre. Cada crujido de una rama seca bajo sus zapatos de trabajo sonaba como el paso de un perseguidor. Su mente era un torbellino de pánico y oración. ¿Habrían vuelto ya al Oxxo? ¿Habrían encontrado la maleta vacía? Se imaginaba a los dos hombres, sus rostros impasibles convirtiéndose en máscaras de furia. La lógica le decía que tenía unas pocas horas de ventaja, quizás hasta que el siguiente turno descubriera el desorden, pero el miedo no entiende de lógica. La imagen de Mateo, sin embargo, era su brújula y su combustible. Cuando el pánico amenazaba con paralizarla, visualizaba su rostro, su sonrisa, y obligaba a sus piernas a seguir moviéndose un paso a la vez hacia el noroeste, hacia la promesa lejana y casi mítica de Palomas. El terreno se convirtió rápidamente en su primer adversario. Esto no era el desierto plano y arenoso de las películas. Era un paisaje hostil, lleno de matorrales espinosos que se enganchaban a su ropa y le arañaban la piel, arroyos secos llenos de rocas sueltas que amenazaban con torcerle un tobillo a cada paso, y una monotonía desorientadora que hacía que cualquier avance pareciera inútil. Sus zapatos, diseñados para estar de pie sobre linóleo durante 8 horas, eran patéticamente inadecuados para esta travesía. Podía sentir cómo se formaban ampollas en sus talones, cada paso una nueva punzada de dolor. El frío de la madrugada le calaba hasta los huesos y no se atrevía a detenerse para descansar, convencida de que detenerse era morir. El amanecer aún estaba a horas de distancia y ya sentía el comienzo de un agotamiento profundo. Su plan, si es que se le podía llamar así, era una frágil construcción de rumores e instinto. Recordaba las historias que contaban los viejos en el mercado, relatos de polleros, inmigrantes que conocían rutas secretas para cruzar la frontera, lejos de la vigilancia de la migra. Hablaban de ciertos puntos de referencia, una montaña con una forma particular, un viejo pozo abandonado. Palomas era el nombre que siempre surgía, un cruce menos vigilado, más salvaje. Su estrategia era simple: caminar hacia el noroeste, manteniendo las luces de Juárez a su espalda, y rezar para encontrar alguna de esas señales
antes de que el sol del desierto la consumiera o sus perseguidores la encontraran. Era un plan nacido de la más pura desesperación, una apuesta contra probabilidades imposibles, sostenida únicamente por el peso de su mochila. Mientras tanto, en la penumbra de Juárez, la máquina comenzaba a moverse. Los dos sicarios, habiendo esperado en vano la llegada del recolector, regresaron al Oxxo. La tormenta de arena les había proporcionado la coartada perfecta para su pánico anterior. Pero al encontrar la tienda cerrada y el paquete desaparecido, la irritación se convirtió en alarma. No tardaron en localizar al empleado del turno de la mañana, un joven aterrorizado al que sacaron de su casa. Un par de preguntas bruscas y una amenaza velada fueron suficientes para confirmar que él no sabía nada. Todas las sospechas recayeron sobre la única otra persona presente, la empleada del turno de noche. El informe subió por la cadena de mando con una velocidad pasmosa, un mensaje encriptado que llegó al teléfono de un hombre que supervisaba las operaciones desde un lujoso rancho en las afueras de la ciudad. El hombre era conocido solo por su apodo, El Hueso, un exmilitar de las Fuerzas Especiales, reclutado por el cártel por su legendaria eficiencia y su absoluta falta de escrúpulos. Era un hombre de mediana edad, delgado, casi esquelético, de ahí el apodo, con una mente que funcionaba con la precisión fría de una hoja de cálculo. Al recibir la noticia, no hubo un estallido de ira. En su lugar, una sonrisa delgada y cruel se dibujó en su rostro. La pérdida del dinero era un problema logístico, fácilmente absorbible. Lo que no podía tolerar era la audacia, la humillación. ¿Una simple cajera de Oxxo? El insulto era personal. Que la gente más baja de la escala social creyera que podía robarles y salirse con la suya era una señal de debilidad que debía ser erradicada de la forma más brutal y pública posible. Su objetivo ya no era solo recuperar el dinero, era capturar a la mujer. La respuesta de El Hueso fue inmediata y aterradoramente metódica. Antes de que los primeros rayos de sol tocaran el desierto, ya tenía un equipo trabajando. «Consíganme todo», fue su única orden. En menos de una hora, a través de contactos en recursos humanos sobornados y bases de datos pirateadas, tenían su expediente completo. Sofía Ramírez, 42 años, 15 años en la misma empresa, dirección, familiares, y lo más importante, una fotografía de su gafete de empleada. Una imagen granulada de una mujer de aspecto cansado que ahora se convertía en el objetivo de la cacería humana más grande y sofisticada del Estado. La maquinaria de la línea, usualmente reservada para cárteles rivales o enemigos políticos, se estaba enfocando con toda su fuerza en una mujer invisible. La foto de Sofía se distribuyó instantáneamente a través de una red de aplicaciones de mensajería segura. En minutos, cientos de halcones en toda la ciudad la tenían en sus teléfonos. La orden era clara: buscar en hospitales, terminales de autobuses, aeropuertos, cada posible punto de salida. Se activaron contactos dentro de las corporaciones policiales locales, no para emitir una alerta oficial, sino para que estuvieran atentos y reportaran cualquier avistamiento directamente a ellos. Las compañías de taxis recibieron visitas amistosas, ofreciendo una generosa recompensa por cualquier información sobre una mujer con sus características. En cuestión de un par de horas, El Hueso había tejido una red invisible pero increíblemente densa sobre toda Ciudad Juárez, una red diseñada para que ni un ratón pudiera escapar. Pronto, la red dio su primer fruto. Un taxista, un hombre mayor y asustado, reconoció la foto. Recordó haberla llevado la noche anterior, no a su casa, sino a las afueras de la ciudad, cerca de la carretera a Santa Teresa. Dijo que ella parecía nerviosa, apurada. No sabía a dónde iba, pero la dirección que tomó era inconfundible, hacia el desierto. Los hombres de El Hueso le agradecieron la información. El taxista, temblando, les entregó el dinero que había ganado en todo el día, rogándoles que lo dejaran en paz. Le sonrieron, tomaron el dinero, y luego, con una calma escalofriante, uno de ellos le rompió el brazo con una llave de tuercas. El mensaje era doble. La cooperación sería recompensada, pero el silencio o el olvido tendrían consecuencias. La noticia llegó a El Hueso.
Su presa iba a pie hacia el oeste. La brutalidad del acto no fue casualidad. Era una táctica deliberada, una forma de sembrar el terror. El Hueso sabía que la historia del taxista se extendería como un reguero de pólvora por el submundo de la ciudad. Cualquiera que viera a Sofía ahora se lo pensaría 2 veces antes de ofrecerle ayuda. Estaba envenenando el pozo, aislándola no solo físicamente en el desierto, sino también socialmente. Quería que ella fuera una paria, una apestada a la que nadie se atreviera a dar un vaso de agua. Quería que supiera que no había refugio, ni santuario. Mientras tanto, ordenó que un par de drones con cámaras térmicas, normalmente usados para rastrear cargamentos de droga, fueran desplegados para peinar las primeras franjas del desierto, al oeste de donde el taxista la había dejado. La caza había comenzado en serio. Al mismo tiempo, a kilómetros de distancia, Sofía se acuclilló detrás de una formación rocosa, mientras los primeros y tímidos rayos del sol teñían el horizonte de un rosa pálido. El amanecer traía consigo la promesa de un calor implacable y, lo que era peor, visibilidad. Estaba expuesta. Bebió un pequeño sorbo del agua que llevaba, sintiendo cómo el líquido tibio apenas aliviaba su garganta reseca. Miró hacia atrás, hacia la ciudad distante, una mancha de civilización que ahora le parecía tan ajena como otro planeta. No tenía ni idea de que su nombre y su rostro ya eran conocidos, que su plan de fuga ya tenía un agujero, y que desde el cielo ojos invisibles y tecnológicos pronto empezarían a buscar su calor corporal en la inmensidad del paisaje. Solo sentía el dolor en sus pies y el peso de la esperanza y la condenación en su espalda. El sol de la mañana se convirtió rápidamente en un tirano. El calor ascendía del suelo en ondas temblorosas que distorsionaban el horizonte, creando un paisaje infernal y danzante. El frío de la noche era un recuerdo lejano, un lujo olvidado. Ahora, cada bocanada de aire era como inhalar fuego. Sofía se había quitado la chaqueta, pero el sol golpeaba su piel con una malevolencia física y el sudor empapaba su ropa, pegándola a su cuerpo. La mochila, con su carga de esperanza y condenación, se sentía como si estuviera llena de plomo, sus correas clavándose en sus hombros con cada paso agónico. El desierto, que de noche había sido un espacio abierto de posibilidades, bajo el sol se revelaba como una prisión sin muros, un horno diseñado para castigar la vida. Su botella de agua se vació mucho antes de lo que había previsto. La sed comenzó como una simple molestia, una sequedad en la boca, pero pronto se transformó en una obsesión abrasadora. Sus labios se agrietaron y comenzaron a sangrar. Su cabeza latía con un dolor sordo y persistente, y su pensamiento se volvió lento y confuso. Empezó a ver cosas en la periferia de su visión, sombras que se movían, destellos de luz que no estaban allí. El desierto jugaba con su mente, despojándola de su cordura capa por capa. El peso del dinero en su espalda se volvió una ironía cruel. ¿De qué servía toda la riqueza del mundo si ibas a morir de sed bajo un cielo implacable? La desesperación comenzó a ceder el paso a una apatía peligrosa, el deseo de simplemente tumbarse y dejar que todo terminara. Fue entonces, en el punto más bajo de su resistencia, cuando una anomalía en el paisaje parpadeante capturó su atención. Una línea recta. En un mundo donde todo era curvo y orgánico, una línea recta era una creación humana. Al principio pensó que era otro espejismo, una trampa más de su mente deshidratada, pero la imagen persistió. Parecía un poste y quizás un techo, una nueva oleada de adrenalina extraída de las reservas más profundas de su instinto de supervivencia, la impulsó hacia adelante, tropezando, cayendo y levantándose, con la garganta demasiado seca para gritar, se arrastró hacia esa frágil promesa de refugio. Cada paso era una negociación con la inconsciencia, una batalla librada en el interior de su propio cuerpo exhausto. No era una ilusión, era un rancho, o lo que quedaba de uno, un pequeño edificio de adobe agrietado, un corral desvencijado y el esqueleto de un molino de viento que giraba perezosamente con un chirrido agónico. El lugar parecía abandonado, un fósil de una época pasada, pero había vida. Un par de cabras la miraban con una curiosidad apática.
Vio una pila de leña ordenada junto a la puerta y, lo más importante, un abrevadero de metal del que goteaba lentamente agua, formando un pequeño charco oscuro en el suelo. Esa visión, la del agua, fue lo que la hizo caer. Se desplomó de rodillas a pocos metros del abrevadero, su cuerpo finalmente rindiéndose. La puerta del rancho se abrió con un crujido y una figura emergió, recortada contra la oscuridad del interior. El hombre que salió era tan viejo y curtido como el propio paisaje. Debía tener más de 70 años, con la piel de la cara y los brazos como cuero reseco, surcada por un mapa de arrugas profundas. Sus ojos, sin embargo, eran increíblemente agudos y claros, y no reflejaban sorpresa, sino una cautela infinita. Sostenía una vieja carabina con una familiaridad que indicaba que no era un adorno. Observó a Sofía en el suelo, su mirada evaluando su ropa, su mochila, su estado de colapso. No era la primera persona desesperada que llegaba a su puerta desde el desierto, y su experiencia le dictaba que la desesperación a menudo venía acompañada de problemas. Se mantuvo a distancia, el arma apuntando casualmente hacia el suelo, pero lista. «¿Qué la trae por aquí, mujer? Este no es lugar para paseos». Sofía levantó la cabeza con el último gramo de su fuerza. Su voz era un graznido ronco, apenas un susurro. «Agua, por favor». Sabía que su apariencia era la de una fugitiva y que un simple ruego no sería suficiente. Rebuscó en su memoria, aferrándose a la única conexión que podría tener en este lugar olvidado por Dios. Recordó un nombre de las historias de su padre, un amigo de su juventud, un hombre de palabra del que se decía que se había retirado a las sierras. «Mi padre, él era Ramiro Ramírez. Me dijo que si alguna vez…». El nombre quedó flotando en el aire seco. No sabía si era el hombre correcto, si el hombre recordaría, si siquiera le importaría. Era su última carta. El nombre de Ramiro Ramírez obró un cambio sutil pero inconfundible en el rostro del anciano. La dura máscara de la sospecha se resquebrajó, reemplazada por un destello de reconocimiento, seguido de una profunda y antigua tristeza. Bajó el rifle lentamente. «Ramiro», murmuró, el nombre un eco de décadas pasadas. «Ese cabrón me salvó el pellejo en Ojinaga hace 40 años». Se acercó a ella y la miró de minutos a nuevo, esta vez viendo no solo a una extraña, sino a la hija de su amigo, el portador de una deuda de honor que nunca había sido saldada. «Anda, levántate, muchacha. Nadie que lleve la sangre de Ramiro muere de sed en mi casa». El hombre, que se presentó como Israel, la ayudó a ponerse en pie y la guió hacia la sombra salvadora de su hogar. Dentro de la casa de adobe, el aire era fresco y olía a tierra y a hierbas secas. Don Israel le dio agua en pequeños sorbos, luego un trozo de queso de cabra y unas tortillas. Mientras Sofía recuperaba lentamente sus fuerzas, él la observaba en silencio, sus ojos agudos no perdiendo ningún detalle. Cuando ella pudo hablar con más claridad, él no anduvo con rodeos. «Tu padre era un hombre derecho. Tú no tienes la mirada de alguien que se perdió. Tienes la mirada de alguien que huye. Y en este desierto solo se huye de dos cosas, de la ley o de ellos. Y tú no pareces una criminal común». Con el peso de la bondad del anciano sobre ella, y sabiendo que mentir era inútil, Sofía se derrumbó y le contó todo: la enfermedad de Mateo, el oxo, los sicarios, la maleta y el dinero que ahora pesaba como un yunque en su mochila. Don Israel escuchó la historia completa sin interrumpir, su rostro impasible. Cuando Sofía terminó, él simplemente asintió, como si confirmara algo que ya sospechaba. «Así que le robaste a la línea», dijo, no como una pregunta, sino como una declaración. «Muchacha, no tienes ni la más remota idea del nido de alacranes que pateaste». Entonces, con una paciencia sombría, le explicó la verdadera naturaleza de su enemigo. Le habló de El Hueso, un hombre que disfrutaba de la caza más que del resultado. Le explicó que no usaban solo matones, sino tecnología, drones, rastreadores de celulares, una red de informantes que cubría cada pueblo y cada rancho. «Creen que el desierto es grande y vacío», dijo, «pero para ellos es su patio de recreo. Tienen ojos en todas partes. Pensar que puedes caminar hasta Palomas es como pensar que puedes caminar hasta el sol».
La realidad de las palabras de don Israel cayó sobre Sofía con una fuerza devastadora, aniquilando la última pizca de su ingenuo plan. El miedo que sintió fue de una calidad diferente, más profundo y más inteligente. Ya no era el pánico ciego de la noche anterior, sino la comprensión fría y calculada de que se enfrentaba a una organización metódica y omnipresente. El anciano continuó: las carreteras están vigiladas. Los cruces fronterizos son trampas. Sí, te llevo en mi camioneta. Nos detectarán en 1 hora. Nos están buscando desde el cielo y en la tierra. Hizo una pausa, dejando que el peso de la situación se asentara. Solo hay una manera. No es la más fácil, es la más cabrona, pero es la única que ellos no controlan del todo. Antes de continuar, es importante que sepas que historias como la de Sofía, aunque dramatizadas, se inspiran en la cruda realidad que viven miles de personas en las fronteras de nuestro mundo. La desesperación puede llevar a la gente común a tomar decisiones extraordinarias. Si estas crónicas de supervivencia y crimen te mantienen al borde de tu asiento, te invito a que te suscribas a nuestro canal Roteiro Canal 2 y actives las notificaciones. No te pierdas ni un solo capítulo de nuestras historias. Y déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad o país nos estás viendo. Tu apoyo nos permite seguir trayendo estas narrativas a la luz. Ahora, volvamos al desierto de Chihuahua, donde la única opción de Sofía está a punto de ser revelada. Vamos a usar las sendas, declaró don Israel finalmente, su voz adquiriendo un tono de determinación. Las rutas de los antiguos contrabandistas no aparecen en ningún mapa ni en ningún GPS. Atraviesan los cañones más profundos y las sierras más escarpadas. Es un camino difícil, un camino que te rompe el cuerpo y el espíritu. La propuesta era aterradora. Significaba adentrarse aún más en la naturaleza salvaje, no alejarse de ella. Pero al mirar los ojos del anciano, Sofía vio no solo el peligro, sino también una oportunidad, una aguja de posibilidad en un pajar de muerte segura. La alianza se selló sin más palabras. Dejarían el rancho al anochecer, usando la oscuridad como su primera aliada. Sofía ya no era una cajera huyendo, era una aprendiz a punto de ser instruida en los secretos más profundos y peligrosos del desierto. Al caer la noche, el desierto se transformó una vez más. El calor opresivo dio paso a un frío penetrante, y el mundo se redujo a los contornos plateados por la luz de la luna. Bajo la tutela de don Israel, Sofía se adentró en un paisaje completamente nuevo y más desafiante. Dejaron atrás las planicies y comenzaron a ascender por las estribaciones de la sierra, siguiendo sendas que no eran más que sugerencias en el terreno, caminos invisibles para ojos no entrenados. Se movían en un silencio casi absoluto, comunicándose con gestos. La caminata era brutal, un ascenso constante sobre rocas afiladas y a través de cañones, estrechos que arañaban la piel y ponían a prueba cada músculo. Sofía, sin embargo, aguantaba. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba mezclado con una extraña sensación de propósito. Don Israel se convirtió en su maestro en el arte de la supervivencia. Le enseñó a leer las estrellas para no perder el rumbo, a identificar las plantas que indicaban la presencia de agua subterránea, a caminar sobre la roca para no dejar huellas. Le mostró cómo el sonido viaja de manera diferente en la noche, cómo cada ruido tiene un significado. El desierto habla, muchacha, le susurró una noche mientras descansaban. Solo hay que aprender su idioma. Sofía absorbía cada lección con una intensidad desesperada. Sentía cómo la ciudad se desprendía de ella, cómo la mujer que pasaba productos por un escáner estaba siendo reemplazada por algo más duro, más primario. Estaba aprendiendo a ser un fantasma, una criatura del desierto como el propio Israel. Mientras tanto, la frustración de El Hueso crecía. Su red de informantes en la ciudad no había arrojado nada. Las imágenes de los drones térmicos solo mostraban la fauna nocturna del desierto: coyotes, conejos, alguna vaca perdida. Era como si la mujer y el viejo se hubieran evaporado. La falta de resultados era una herida en su orgullo. Él, que controlaba la plaza con tecnología y miedo, estaba siendo burlado por una cajera y un anciano. Sus lugartenientes sentían su creciente impaciencia.
que se manifestaba en una calma peligrosa y brotes de crueldad hacia sus subordinados. La cacería se estaba volviendo personal. Ya no se trataba del dinero ni del mensaje, se trataba de su reputación, y el hueso no podía permitir que esa reputación se manchara. Una tarde, mientras el sol se ponía, el peligro se materializó en un zumbido bajo y distante. Israel reaccionó con la velocidad de un animal salvaje. Agarró a Sofía y la arrastró bajo el saliente de una gran roca, arrojando sobre ellos una vieja lona de color tierra que llevaba en su morral. «No te muevas, no respires», siseó. El zumbido se hizo más fuerte, convirtiéndose en el sonido inconfundible de un dron que volaba bajo. Sofía contuvo la respiración, su corazón latiendo con tanta fuerza que temía que el aparato pudiera oírlo. Podía sentir el frío de la roca contra su espalda y el calor del cuerpo de Israel a su lado. El dron pasó directamente sobre ellos, una araña tecnológica patrullando su jardín. Fueron los 2 minutos más largos de la vida de Sofía, cuando el sonido finalmente se desvaneció. Comprendió en carne propia que las advertencias de Israel no eran exageraciones. En su centro de mando improvisado en el rancho, el hueso golpeó la mesa con el puño al ver las imágenes vacías en el monitor. La búsqueda directa estaba fallando. El desierto era demasiado grande y el viejo conocía demasiados trucos. Necesitaba cambiar de estrategia. Necesitaba aplicar presión, encontrar una palanca para obligar a la presa a salir de su escondite. Volvió a mirar el archivo de Sofía Ramírez que tenía en su laptop. Sus ojos pasaron por encima de su dirección, su historial laboral, y se detuvieron en una línea. La línea que lo cambiaría todo. Hijo, Mateo Ramírez, 10 años. Condición, cardiopatía congénita. Ubicación, Hospital General de Juárez, cuarto 304. Una sonrisa torcida se extendió por su rostro. Había encontrado la palanca. Había encontrado el verdadero talón de Aquiles de la fantasma del desierto. La escena en el Hospital General de Juárez era una de 1900. Normalidad y caos controlado. El olor a antiséptico, las enfermeras caminando a toda prisa, los familiares esperando con rostros preocupados. Nadie reparó en los 2 hombres de aspecto ordinario que entraron con confianza, como si fueran a visitar a un pariente. No llamaron la atención. Se movieron por los pasillos con un propósito silencioso hasta que encontraron el ala de pediatría. Localizaron el cuarto 304. Uno de ellos se quedó afuera, vigilando el pasillo, mientras el otro entraba en la habitación. Dentro, un niño pequeño dormía conectado a varias máquinas que pitaban suavemente. El hombre no se acercó al niño. Simplemente sacó su teléfono. Se paró en un ángulo específico para que su sombra se proyectara en la pared detrás de la cama y tomó una foto. En lo profundo de la sierra, Sofía sintió una vibración en el fondo de su mochila. Era el celular desechable que había comprado en Juárez, un último y desesperado vínculo con el mundo que había dejado atrás. Israel le había advertido que lo apagara, que era un faro que podía delatarlos, pero ella no había podido. La pequeña esperanza de recibir alguna noticia, cualquier noticia, era demasiado fuerte. El zumbido era una violación, un sonido profano en la pureza silenciosa de su escondite. Con el corazón en un puño y las manos temblorosas, rebuscó en su mochila y sacó el pequeño y barato aparato. Tenía un mensaje de un número desconocido. Sus dedos apenas acertaban a pulsar la pantalla para abrirlo. La imagen que apareció en la pantalla le robó el aliento. Era Mateo. Su Mateo dormido en la cama del hospital, con su rostro pálido y sereno. Por un instante, una ola de alivio la recorrió. Estaba bien, estaba durmiendo. Pero entonces sus ojos se enfocaron en el fondo de la imagen. En la pared, proyectada por la luz tenue del pasillo, estaba la silueta inconfundible de un hombre alto, un hombre con un sombrero. Era una sombra amenazante, una presencia de depredador en el lugar más sagrado de su mundo. Era un mensaje visual, una obra de arte de terror psicológico que no necesitaba palabras para transmitir su significado. Lo tenemos. Podemos tocarlo cuando queramos. Un segundo después, el teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de texto. Las palabras aparecieron en la pantalla.
y cada una fue un clavo en el corazón de Sofía. Bonito su muchacho. Apúrese en venir con nosotros, o le hacemos la cirugía nosotros mismos. Tic, tac, cajera. El aire abandonó sus pulmones en un sollozo ahogado. El teléfono se resbaló de los dedos y cayó sobre la tierra. El universo entero se derrumbó. Todo su esfuerzo, el robo, la huida, el dolor, el sufrimiento en el desierto, todo había sido inútil. Habían convertido su motivación más pura, el amor por su hijo, en la soga que ahora le ponían al cuello. Ya no importaba el dinero, ya no importaba la frontera, ya no importaba su propia vida. No hubo gritos ni lágrimas, solo un vacío absoluto, un colapso interno tan completo que la dejó sin fuerzas. Se dobló sobre sí misma, con el sonido de su propia sangre rugiendo en sus oídos. Don Israel, que había observado la escena en silencio, se acercó y recogió el teléfono. Miró la foto y leyó el mensaje. Su rostro, normalmente una máscara de dureza, se contrajo en una mueca de furia y disgusto. No dijo, «Te lo advertí». Simplemente se sentó a su lado, entendiendo que la naturaleza de su viaje acababa de cambiar de forma irrevocable. Esto ya no era una fuga para alcanzar la libertad. Se había convertido en una carrera contra el tiempo para evitar una ejecución. Cuando Sofía finalmente levantó la vista, sus ojos ya no eran los de una víctima asustada. El miedo seguía allí, pero ahora ardía debajo de una capa de algo nuevo, algo gélido y aterrador, una rabia tan pura y tan fría que quemaba. La mujer que había temblado ante la idea de la violencia había desaparecido. La habían empujado más allá del miedo, más allá de la desesperación, a un lugar donde ya no quedaba nada que perder. La presa había sido acorralada, pero al hacerlo, el hueso había cometido un error fatal. No se dio cuenta de que al quitarle a una madre su única esperanza, la había convertido en algo mucho más peligroso que una simple fugitiva. La había convertido en una mujer dispuesta a todo. La mujer que se levantó del suelo no era la misma que había caído. La desesperación se había calcinado por el fuego de una rabia pura, dejando atrás un núcleo de acero frío. Miró a don Israel, y su voz, cuando habló, era irreconocible. Firme, sin temblores, mortalmente seria. ¿A qué distancia está la frontera desde aquí? Israel, sorprendido por el cambio, le dijo que, siguiendo las sendas, todavía les quedaban al menos 2 días de caminata peligrosa. «No tenemos 2 días», respondió Sofía, su mirada fija en el horizonte. «Ellos no le darán 2 días a Mateo. Ya no vamos a huir. Vamos a hacer que vengan a nosotros. Dígame, ¿hay algún lugar en estas sierras donde podamos enfrentarlos? Un lugar donde sus números y su tecnología no sirvan de nada». Don Israel la estudió por un largo momento. Su instinto de contrabandista y superviviente, perfeccionado durante 50 años de eludir a la ley y a los rivales, le gritaba que la idea era un suicidio. Su método siempre había sido la astucia, no la confrontación. Desaparecer, no luchar. Pero entonces vio la determinación inquebrantable en los ojos de la hija de su amigo. Vio a una madre que había sido empujada más allá del límite de la razón y el miedo. Supo, con una certeza absoluta, que ella lo intentaría con o sin él, y que enviarla sola a un enfrentamiento contra la línea era lo mismo que ejecutarla él mismo. La vieja deuda de honor con Ramiro Ramírez se sentía más pesada que nunca. Con un suspiro que pareció arrastrar el peso de décadas, asintió lentamente. «Hay un lugar», dijo, «un mal lugar. Lo llaman la Boca del Diablo». Mientras caminaban hacia su nuevo y terrible destino, Israel le describió el sitio. La Boca del Diablo era un laberinto de Minyamirsid, cañones de paredes verticales y angostas, un nudo geológico donde el viento siempre aullaba, creando sonidos que la superstición local atribuía a almas en pena. Era un punto muerto para las comunicaciones. Las altas paredes de roca rica en minerales bloqueaban las señales de radio y GPS. «Sus drones son ciegos allí dentro y sus teléfonos no sirven», explicó Israel. «Dentro de ese laberinto solo valen los ojos y los instintos». El cañón principal culminaba en la entrada de la mina de plata San. Diablo, una operación del siglo XIX abandonada hacía más de 100 años. Un sistema de túneles y galerías
que se hundían en el corazón de la montaña. Un lugar perfecto para una emboscada. Un lugar perfecto para desaparecer o para morir. El plan que elaboraron no era una estrategia militar, sino una trampa de cazadores. Era el plan de dos animales acorralados usando la única ventaja que tenían, el conocimiento del terreno. No intentarían derrotar a los hombres de El Hueso en un tiroteo. Su objetivo era más sutil y desesperado: crear el caos. Usarían los estrechos pasajes de la boca del diablo para canalizar, separar y desorientar a sus perseguidores. La meta final no era la aniquilación del enemigo, sino una distracción tan masiva, tan violenta, que creara una ventana de oportunidad para que Sofía pudiera escapar por el otro lado durante la confusión. Sería un acto final de engaño, usando la furia y la arrogancia de El Hueso como el principal ingrediente de su propia trampa. Para asegurarse de que el depredador cayera en la trampa, necesitaban el cebo perfecto. Con una calma que la asustó a sí misma, Sofía tomó el celular desechable. Lo encendió, esperó a que encontrara una débil señal y redactó un mensaje. No fue una súplica, fue un desafío. Tomó una foto de un fajo de billetes de 500 pesos sobre una roca y la envió al número desconocido con un simple texto: se les perdió esto. Vengan por él si se atreven. Era una bofetada directa al ego de El Hueso, una invitación que un hombre como él no podría rechazar. Después, dejó el teléfono encendido transmitiendo su ubicación. Era un faro que los guiaba directamente a la garganta del diablo, un acto de una imprudencia monumental que era, paradójicamente, su única esperanza. Las horas siguientes las pasaron en una febril actividad. Israel la guió a un pequeño escondrijo, cubierto por una lona y unas rocas, donde guardaba reliquias de su vida pasada. De allí sacó 2 rifles viejos pero bien aceitados, munición y algo mucho más peligroso: una caja de madera que contenía varios cartuchos de dinamita vieja, usada en sus tiempos para despejar derrumbes en las rutas de contrabando. «Esto es inestable», le advirtió, manejando los explosivos con un respeto casi religioso, «pero abrirá cualquier puerta que necesitemos». Pasaron el resto de la tarde dentro de los primeros túneles de la mina, colocando pequeñas cargas en puntos estructurales clave, estudiando las rutas de escape y los puntos ciegos. No estaban preparando una defensa, sino una demolición controlada. En su rancho, la pantalla de la laptop de El Hueso mostró el mensaje de Sofía. Primero, la foto del dinero. Luego, el texto desafiante. Una vena palpitó en su sien. La rabia pura y helada lo inundó, pero debajo de ella había una oleada de triunfo. La estúpida se había revelado. Miró la señal del GPS, un punto parpadeante en la entrada de la boca del diablo. Se rió. La cajera y el viejo se habían acorralado a sí mismos en el peor lugar posible. Cierto, el lugar era malo para las comunicaciones, pero él no necesitaría comunicarse. Iría él mismo. Reunió a sus 10 mejores hombres, un equipo de sicarios veteranos y despiadados. Esta no era una operación más, era la culminación de su cacería, y quería saborear la victoria en persona. Quería ver la cara de la mujer cuando se diera cuenta de que no había escapatoria. Al atardecer, Sofía y don Israel se apostaron en las sombras, cerca de la entrada de la mina, observando la boca del cañón. El sol poniente pintaba las nubes de colores sangrientos. El aire estaba quieto, expectante. Luego lo oyeron. Al principio, un murmullo lejano. Después, el inconfundible rugido de varios motores de camionetas acercándose a gran velocidad por los caminos de tierra. Las luces delanteras cortaban la penumbra creciente. El cebo había funcionado. Los cazadores habían llegado. Israel le pasó uno de los rifles a Sofía. Ella lo tomó, el metal frío y pesado en sus manos. No, había vuelta atrás. El anciano la miró, y en sus ojos no había miedo, sino una resolución tranquila. «Tu padre estaría orgulloso, muchacha», dijo. «Ahora, que el diablo se los lleve». Las camionetas se detuvieron bruscamente en la entrada del cañón, levantando nubes de polvo que se arremolinaban en los faros. El Hueso descendió de su vehículo con la arrogancia de un conquistador. Observó la entrada ominosa de la boca del diablo, una fisura oscura en la roca, y sonrió. Para él era simplemente
la madriguera donde su presa se había acorralado. «Quiero a la mujer viva, al viejo, no me importa», ordenó a sus hombres mientras se adentraban a pie en el cañón. Inmediatamente, como Israel había predicho, sus radios comenzaron a emitir estática y las pantallas de sus GPS se quedaron en blanco. La tecnología que los hacía sentir invencibles los había abandonado. Por primera vez, estaban en igualdad de condiciones con el desierto, armados solo con su brutalidad y sus armas. El viento aullaba entre las paredes de roca, sonando como una advertencia que ignoraron por completo. Ocultos en una repisa a 30 metros de altura, Sofía y don Israel observaron al grupo de sicarios avanzar por el suelo del cañón. Se movían en una formación táctica, pero su confianza los hacía descuidados. Israel esperó a que la mitad del grupo, los hombres de vanguardia, pasaran por debajo de una sección de la pared que él había estudiado durante años. Con un esfuerzo coordinado, ambos empujaron una serie de grandes rocas que habían sido precariamente equilibradas en el borde. No fue una avalancha masiva, sino una lluvia de piedras precisa y mortal. Las rocas cayeron con un estruendo atronador, levantando polvo y gritos de pánico. El ataque sorpresa logró su objetivo a la perfección. El camino quedó bloqueado, separando a El Hueso y su guardia personal del resto de sus hombres. La confusión era total. La trampa había sido activada. «¡A la mina! ¡Ahora!», gritó Israel. Ambos se deslizaron de la repisa y corrieron hacia la entrada oscura de la mina San Diablo, mientras los sicarios de abajo intentaban entender qué había pasado. Enfurecido por el ataque, El Hueso no dudó. «Van hacia adentro, síganlos», rugió. Él y sus 4 hombres más cercanos se lanzaron en persecución, sus potentes linternas cortando la oscuridad centenaria del túnel. La persecución se transformó en un juego mortal del gato y el ratón en un laberinto subterráneo. El aire era frío y húmedo, olía a tierra mojada y a olvido. El único sonido era el goteo constante de agua desde el techo y el eco amplificado de sus propias botas sobre la roca. Sofía y Israel, conociendo el trazado, se movían con una rapidez fantasmal, apagando sus propias lámparas para desaparecer en la oscuridad total. Los sicarios, acostumbrados a ser los depredadores en los espacios abiertos de la ciudad, se encontraron despojados de su poder en el vientre de la tierra. La oscuridad era un enemigo tangible, y los túneles se bifurcaban y se retorcían, diseñados para confundir a los mineros de antaño. La paranoia comenzó a apoderarse de ellos. Un murciélago que salía volando de una grieta provocó que uno de los hombres más jóvenes disparara una ráfaga a ciegas, los fogonazos iluminando momentáneamente las caras aterradas de sus compañeros y el sonido del rifle ensordeciendo y rebotando por las galerías. El Hueso los reprendió con rabia, pero incluso él sentía cómo el control se le escapaba de las manos. Estaban en el territorio del enemigo, un enemigo que parecía conocer cada piedra y cada sombra. Los movimientos de Sofía e Israel no eran aleatorios, eran una coreografía mortal. Su objetivo era conducir al grupo de El Hueso de vuelta hacia la cámara principal de la entrada, donde habían preparado su trampa final. Usaron el sonido como señuelo, dejando caer una piedra en un túnel lateral, haciendo un ruido deliberado para atraerlos en una dirección específica. El Hueso, cegado por su obsesión de capturar a Sofía, personalmente y vengar la humillación del derrumbe, empujó a sus hombres hacia adelante sin la debida precaución. Cayó en el engaño por completo, su arrogancia superando su instinto. Siguió el eco, creyendo que los estaba acorralando, sin darse cuenta de que era él quien estaba siendo conducido al matadero. Llegaron a la gran cámara de la entrada. Por un instante, las linternas de los sicarios captaron 2 figuras al fondo, justo antes de que desaparecieran por un túnel secundario. «¡Ahí están! ¡Ciérrenles el paso!», gritó El Hueso, corriendo hacia el centro de la cámara. Fue entonces cuando una luz de linterna se encendió muy por encima de ellos. En una cornisa de la mina, de pie y tranquilo, estaba don Israel. Miró directamente a los ojos de El Hueso, y una sonrisa cansada pero triunfante se dibujó en su rostro curtido. «Viniste por tu dinero, ¿eh?», dijo, su voz resonando en el espacio cavernoso.
Aquí tienes tu pago. En su mano sostenía el extremo encendido de una mecha que chisporroteaba rápidamente. No había camino de retirada para él. Era su última jugada. La explosión fue apocalíptica. No fue un solo estallido, sino una reacción en cadena. La dinamita que Israel había colocado en los pilares y vigas de soporte de la vieja mina detonó con la fuerza de un terremoto. El mundo se convirtió en un infierno de ruido ensordecedor, polvo asfixiante y la furia de la montaña derrumbándose sobre sí misma. Las paredes de la cámara se resquebrajaron y se vinieron abajo. Toneladas de roca, acumuladas durante millones de años, cayeron en una cascada de destrucción. El hueso y sus sicarios levantaron la vista con una expresión de incredulidad y terror justo antes de ser engullidos, aplastados y sepultados instantáneamente bajo el peso de su propia arrogancia. La entrada de la mina, la boca del diablo, se selló con un estruendo final, un monumento de piedra a la furia de un anciano y la desesperación de una madre. Mientras la montaña aún se quejaba y asentaba, Sofía se arrastraba por la negrura más absoluta. Siguiendo las instrucciones finales y desesperadas de Israel, se había metido en un respiradero, un conducto de ventilación estrecho y claustrofóbico que los mineros habían excavado un siglo atrás. El túnel era apenas más ancho que sus hombros. Se arrastró sobre rocas afiladas y tierra húmeda, con el sonido del colapso retumbando a su espalda. El pánico amenazaba con ahogarla, pero la voz de Israel resonaba en su cabeza. «Sigue el aire. Muchacha, siempre sigue el aire». Y entonces lo sintió. Una corriente de aire fresco en su rostro. Vio una débil luz adelante. Con sus últimas fuerzas, empujó una reja de metal oxidada cubierta de maleza y salió a la noche. Se puso de pie, temblando, cubierta de tierra y lágrimas. Miró a su alrededor. Estaba en una ladera tranquila, bajo las mismas estrellas, pero el paisaje era sutilmente diferente. Estaba sola, y estaba al otro lado. En la quietud del lado estadounidense de la frontera, Sofía se permitió colapsar. Se sentó en el suelo polvoriento, el cuerpo temblando de agotamiento, shock y una pena abrumadora. Abrió su mochila. Estaba rasgada en varios lugares por el arrastre a través del respiradero y un par de fajos de billetes habían desaparecido, perdidos en la oscuridad de la mina. Pero la mayor parte del dinero seguía allí. Era una suma considerable, más de lo que jamás había visto en su vida. Y sabía que era suficiente. Suficiente para los gastos iniciales. Suficiente para que Mateo fuera admitido en el hospital de El Paso. Suficiente para darle una oportunidad. Miró hacia atrás, a la silueta de las montañas mexicanas recortadas contra el cielo estrellado. El polvo del colapso todavía flotaba en el aire, una pálida mortaja sobre la tumba de sus perseguidores y de su salvador. La cacería había terminado. El peso de la victoria la aplastó. La adrenalina que la había mantenido en pie se disipó, dejando paso a un dolor sordo y profundo. Don Israel, el anciano que le había abierto su casa y su corazón, el que le había enseñado los secretos del desierto, se había sacrificado por ella. Su rostro, su voz ronca, su sonrisa final llena de desafío, todo se repetía en su mente. Él había pagado la deuda de honor con su padre con su propia vida, un acto de lealtad de un mundo que ya no existía. Las lágrimas finalmente llegaron, silenciosas y amargas, rodando por su rostro cubierto de suciedad. No eran lágrimas de alivio, sino de luto por el hombre bueno que había muerto para que ella pudiera vivir. Este era el primer y más devastador costo de la supervivencia. Se miró las manos, ensangrentadas y llenas de rasguños. Había sobrevivido, sí, pero la mujer llamada Sofía Ramírez había muerto en esa montaña. Ahora era una fugitiva en un país extraño, sin papeles, sin historia, sin nombre. El nombre que le habían dado sus padres era ahora un veneno, una sentencia de muerte que la perseguiría si alguna vez era pronunciado. No podía volver a México, no podía visitar la tumba de sus padres ni caminar por las calles de su barrio. No podía llamar a sus pocos parientes lejanos por miedo a que el largo y vengativo brazo del cártel los alcanzara. Para salvar a su hijo, había tenido que inmolarse, borrando cada trazo de su existencia.
La libertad que había ganado era la libertad de un fantasma, condenada a vagar sin ataduras, invisible para siempre. Del otro lado de la frontera, el caos dio paso al pánico. Los sicarios que habían quedado atrás, al escuchar el estruendo y ver la montaña tragarse la entrada de la mina, huyeron aterrorizados. La noticia se extendió como un virus por el submundo de Juárez. El Hueso y su equipo de élite, los hombres más temidos de la línea, habían desaparecido. La historia oficial que se susurraba era que se habían adentrado en la boca del diablo, un lugar maldito, y la montaña se los había tragado. Fue una humillación colosal para el cártel de Juárez, un golpe a su aura de invencibilidad que sus rivales no tardaron en celebrar y explotar. La leyenda de la mina embrujada creció, eclipsando la historia de una simple cajera fugitiva. Irónicamente, el sacrificio de Israel no solo la salvó a ella, sino que también creó la distracción perfecta para que el cártel, ocupado en controlar los daños a su reputación, dejara de buscar a una mujer que ahora creían muerta y enterrada. Epílogo. A nova vida e a lenda. Años después, en un pequeño y polvoriento pueblo de Nuevo México, una mujer de mediana edad, llamada Elena, cierra la lavandería donde trabaja. Sus movimientos son eficientes y silenciosos. Su rostro a menudo está serio, pero a veces una suave sonrisa se dibuja en sus labios cuando mira por la ventana. Un adolescente alto y sano, de unos 15 años, entra para ayudarla con las últimas bolsas de ropa. Es Mateo. La cirugía en El Paso fue un éxito. La fracción del dinero que Sofía logró salvar fue suficiente para empezar, y después, con trabajos mal pagados y la ayuda de organizaciones benéficas, logró cubrir el resto. Viven una vida humilde, anónima, siempre mirando por encima del hombro, pero están juntos. Él no recuerda mucho del hospital, solo que su madre un día lo sacó de allí y nunca más volvieron. Para él, ella es simplemente su madre, la mujer que lo salvó. Sofía, o Elena como se llama ahora, a menudo mira hacia el sur, hacia las montañas distantes que marcan la frontera. El pasado es un fantasma que la acompaña, el rostro de don Israel, un recuerdo sagrado. Perdió su hogar, su nombre y su historia, pero ganó lo único que importaba. Pagó un precio terrible, pero cada vez que ve a Mateo reír, sabe que volvería a pagarlo. Es una mujer diferente, más dura, más silenciosa, con una tristeza permanente en los ojos que solo su hijo puede aliviar. Es una exiliada, una sombra que vive en una tierra que nunca será del todo suya, pero ha cumplido su propósito. Ha protegido a su cría, como la loba del desierto que se vio obligada a hacer. Mientras tanto, en los bares y las calles de Ciudad Juárez, una leyenda urbana se niega a morir. Los locales cuentan, entre susurros y tragos de tequila, la historia de la fantasma del desierto. Algunos dicen que era una cajera de Oxxo, otros que era la viuda de un narco. Cuentan que le robó una fortuna al diablo y que, perseguida por los peores sicarios, caminó a través del infierno del desierto y desapareció sin dejar rastro. Dicen que el propio El Hueso la siguió a una mina maldita y nunca más fue visto. La historia se ha convertido en un cuento con moraleja, un susurro de esperanza para los invisibles, un recordatorio de que incluso la persona más ordinaria, cuando es empujada al límite por amor, puede enfrentarse a los monstruos y a veces incluso ganar, desapareciendo para siempre en la leyenda.